Muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo, deseándoles que nos vaya de la mejor manera, que todos los objetivos que hemos planificado para esta clase y para esta semana, pues realmente se hagan realidad. Así que me voy a permitir entonces registrar la lista, para lo cual les pido que por favor cuando pase lista cada estudiante me haga la fineza de prender su camarita, ¿no? Bien, señoritas y señores. Abad Mónica. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, bienvenida, buenos días. Arias Cristina. Arias Cristina. Arias Cristina. Si la vi que, si le di ingreso. Arias Cristina. Bueno. Atienzi Doris. Atienzi Doris. Atienzi Doris. Burneo Luis. Burneo Luis. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está Luis? Buenos días, bienvenido. Cabrera Isaac. Cabrera Isaac. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Cabrera David. Cabrera David. Cabrera David. Bueno. Campo Verde Dalton. Campo Verde Dalton. Campo Verde Dalton. Buenos días, ingeniero, presente. Hola Dalton, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Campos Marisol. Campos Marisol. Buenos días, ingeniero presente. ¿Dónde está Marisol? Marisol, préndame la camarita. Campos Marisol. Campos Marisol. Presente, ingeniero, buenos días. No la veo. ¿Por dónde está? No prende, prenda la cámara. Campos Marisol. Bueno. Castillo Katy. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, bienvenida. Celi Lady. Celi. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, bienvenida. Espinosa Leslie. Espinosa Leslie. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está Leslie? Buenos días, bienvenida. Espinosa Evelyn. Espinosa Evelyn. Buenos días, ingeniero ¿Cómo está, Evelyn? presente. Buenos días, bienvenida. González Blanca. Buenos días, Inge presente. ¿Cómo está Blanca? Buenos días, bienvenida. Guamán Alonso. Guamán Alonso. Buenos días, Inge, presente. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Felicitaciones, fue el primerito que entró al aula. Guamán Marco. Buenos días, ingeniero ¿Cómo está, presente. Marco? Buenos días, bienvenido. Herrera Greimi. Herrera Greimi. Buenos días, ingeniero ¿Cómo está, Greimi? presente. Buenos días, bienvenida. Jaramillo Yuri. Jaramillo Yuri. Buenos días, presente. ¿Cómo está, Yuri? Buenos días, bienvenido. Jiménez José. Buenos días, ingeniero presente. José, buenos días, bienvenido. Ordóñez Clever. Buenos días, Clever. ingeniero presente. ¿Cómo está, Clever? Buenos días, bienvenido. Orellana Noé. Orellana Noé. Buenos días, ingeniero. Buenos días, presente. Hola, Noé, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Orellana Jessica. Buenos días, ingeniero presente. Hola, Jessica, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Quesada Jefferson. Quesada Jefferson. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, bienvenido. Riategui César. Riategui César. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, bienvenido. Robalino Allison. Robalino Allison. Presente, Inge, buenos días. Hola, Allison, prendeme la camarita. Hola, Alice, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Sánchez Katy. Buenos días, ingeniero ¿Cómo está, Katy? Buenos días, bienvenida. Tapia Marlon. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo Buenos está, días. Marlon? Buenos días, bienvenido. Ulloa Maribel. Buenos días, Inge presente. ¿Cómo está, Maribel? Buenos días, bienvenida. Vaca Jason. Vaca Jason. Buenos días, Inge, presente. ¿Cómo está, Jason? Buenos días, bienvenido. Verde Soto Tania. Verde Soto Tania. Buen día, Inge presente. ¿Cómo está, Tania? Buenos días, bienvenida. Vivanco y Elena. Buenos días, Inge presente. Hola, Yelena, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Yunga Jackson. Yunga Jackson. Yunga Jackson.
Yunga Jackson. Bueno. Zapata Alex. Zapata Alex. Buenos días, ingeniero. Presente. Hola Alex, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Shingre William. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está William? Buenos días, bienvenido. Voy a repetir a los que no estuvieron. A ver, Arias Cristina. Arias Cristina. Buenos días. Hola Cristina, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Doris. Atienzi Doris. Atienzi Doris. Bueno. Campos Marisol. Campos Marisol. Campos Marisol. Campos Marisol. Inge, ahorita me escribió la compañía, dice que está teniendo problemas con el internet, que está conectada, pero no se le activa el micrófono. Ya, perfecto, perfecto. A ver, tal vez Yunga Jackson llegó. Yunga Jackson. Bueno, a ver, entonces faltaría Matienzi Doris, Cabrera David, Cabrera David y Yunga Jackson. Por favor, si saben algo de ellos, Katy, sin caso saben que me escriban para poderles justificar la falta, de tal manera que nadie se quede con la falta, ¿no? Bien, entonces les reitero mi más cordial bienvenida a esta nueva clase, a esta nueva actividad académica que está prevista entonces para el día de hoy. Para mí siempre es un verdadero gusto realmente trabajar con ustedes, porque tengo la posibilidad de conectarme primero con seres humanos para contribuir a la formación, sobre todo para mí la formación personal, que es de fundamental importancia, y lógicamente luego a la formación profesional, ¿no? Vamos a revisar entonces las actividades que están planificadas para la asignatura. A mí siempre me gusta que los estudiantes realmente conozcan cómo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, el día de hoy entonces vamos a hacer la exposición del tema número 5 y de los temas que quedaron de consulta relacionados con las leyes ambientales que tienen como finalidad la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, eso vamos a exponer y luego de eso, pues yo voy a finalizar lo que habíamos iniciado respecto a la Convención de Diversidad Biológica, para de esa manera tener elementos de juicio para ir preparando la ponencia para el panel foro. No se olviden que parece que estuviera muy lejos la fecha de agosto, pero vean ustedes que el tiempo prácticamente es inexorable, ya casi estamos a medio mes del mes de julio, así que por favor no se descuiden para que vayan preparando el panel foro. Primero vayan determinando qué política van a construir, qué política van a trabajar, y luego entonces comiencen ya a estructurar lo que va a constituir la ponencia para ser presentada entonces en el panel foro. En la página web de la asignatura ya está subida en la unidad número 3 toda la descripción de la tarea relacionada con el panel foro, y habíamos señalado que esa tarea pues va a tener un equivalente al tercer examen de la unidad. Entonces, por lo tanto, tratemos de hacerlo bien, pues hagámoslo bien, porque incluso, pues, ustedes saben que la ponencia es de fundamental importancia cuando uno va generalmente a un evento académico como un panel foro, que tiene como objetivo fundamental, pues, discutir una problemática, discutir un tema que es relevante, ¿no? Recuerden que las políticas ambientales que elige cada grupo no pueden repetirse. Entonces, por favor, vayamos coordinando aquello para que vayan definiendo entonces primero el tema de la política, el área de la política en la que van a trabajar, y que de esa manera entonces comiencen ya a estructurar entonces la ponencia. Para ello, pues hay que adaptarnos a esta metodología que venimos trabajando de carácter virtual, es decir, conectándose tanto de manera sincrónica como de manera asincrónica, para poder trabajar entonces la ponencia. Asimismo vamos a trabajar entonces en el panel foro, una modalidad un poco diferente, pero yo pienso incluso que nos va a salir de la mejor forma, tomando en cuenta que incluso tenemos herramientas informáticas que nos van a permitir incluso hacer una presentación de calidad. Entonces, para eso realmente pues tenemos que primero prepararnos desde el punto de vista académico, es decir, desde el punto de vista de presentar la ponencia. Y también es importante prepararnos desde el punto de vista organizacional. Entonces, por favor, ahí sí le estoy rogando a Katy para que como presidenta me ayude un poquito a coordinar para que las actividades salgan bien, los que tienen las diferentes responsabilidades que habíamos designado para que realmente lo puedan cumplir el día de desarrollar el panel foro, ¿no? Otra cuestión importante, por favor, no se olviden de revisar siempre los paneles foro que están puestos en la página web de la asignatura.
desconocen, pues esto es un sistema informático que lamentablemente pues a veces rebasa un poquito ya la capacidad y el alcance del docente, entonces ya no depende de mí. Por eso yo siempre les pongo los paneles foro con 8 días de anticipación para que ustedes puedan participar. Me dio realmente mucha pena que unos estudiantes se quedaron sin participar. Definitivamente, pues eso a mí no me gusta, porque por un lado se quedan sin participar y por otro lado se quedan sin la calificación. Y no se trata de eso. A mí particularmente me gusta que mis estudiantes puedan participar y que absolutamente ninguno tenga inconvenientes. Me hace mucha pena a veces cuando veo que algunos estudiantes se quedan sin participar. Y miren, hubieron 8 días para poder participar en el panel foro. Incluso Yelena creo que el día miércoles ya mandó, por ejemplo, su comentario al panel foro. La otra cuestión es que en el comentario del panel foro pues habíamos llegado 10 lineecitas. 10 líneas pues que sean un poquito de calidad. Veo que algunos son muy escuetos y hasta se quedan muy cortos primero en el número de líneas y después en los comentarios. Entonces el comentario tiene que ser en función de la lección aprendida. Y una lección aprendida es como cuando a uno en el colegio o no sé, en la universidad el profesor le toma la lección. Entonces hay que referirse a lo más importante, pero tratando de interiorizarlo cada uno de ustedes, ¿no? Entonces yo les ruego por favor que tengan siempre cuidado en aquello para que de esa manera ninguno se perjudique. No quiero que absolutamente ningún estudiante se pueda perjudicar entonces en las actividades académicas que vamos desarrollando. Bien, entonces vamos a dar inicio entonces en la mañana de hoy a las exposiciones de los señores estudiantes de cada uno de los grupos. Vamos a escuchar entonces en primer momento al grupo número 1 y al grupo número 2 que trabajaron el tema número 5 y que de alguna manera nos van a dar las luces, nos van a dar los antecedentes para poder entonces hacer ya luego la presentación de los trabajos relacionados tanto con el COA, con el TULMA y con el libro cuarto de biodiversidad, que están íntimamente relacionados entonces con la conservación de la biodiversidad. Entonces luego de eso, pues terminado aquello, vamos a completar con la exposición que habíamos dejado pendiente la semana anterior, relacionada con la Convención de Diversidad Biológica, para que vayan teniendo insumos y fundamentos teóricos para ir preparando su ponencia relacionada con la política ambiental. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla, entonces para que los compañeros del grupo número 1, entonces por favor pongan la presentación. Les ruego una vez más, recuerden que yo no puedo estar realmente al pie de ustedes para poderlos controlar, pero creo que lo más importante es que en este momento de primar el interés que tiene cada estudiante. Aquí definitivamente pues ya depende del interés que ponga cada estudiante de poder aprender, ¿no? Recuerden la frase que decía Henry Ford: calidad es hacer las cosas bien cuando nadie me ve. Y si definitivamente queremos formarnos como futuros ingenieros e ingenieras forestales, definitivamente debemos tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces les ruego por favor entonces que pongamos la presentación las compañeras y compañeros del grupo número 1 y entonces vamos a escuchar con especial respeto, con especial consideración a nuestras compañeras y compañeros. Yo siempre digo de que generalmente la mejor manera de testimoniar el respeto, el aprecio, el cariño que nos sentimos entre nosotros es escuchar, justamente. Entonces vamos a tener la posibilidad de poder escuchar. Aparte de que uno escucha, aprende. Es de fundamental importancia aprender. Ayer, por ejemplo, en las exposiciones que realizaron los estudiantes de noveno ciclo, que ayer expusieron ya la segunda parte de su proyecto de investigación. Miren, que estaba viendo lo de ustedes, vea, ustedes prácticamente en un mes ya están en noveno ciclo y van a estar en esas mismas circunstancias. Y me encantó una frase que había puesto una estudiante que decía que el éxito no sube por ascensor, sino que sube grada por grada. Es decir, lo que siempre decimos a veces tiro a tiro. Y por lo que yo siempre digo que el éxito viene acompañado de conocimiento, de esfuerzo y de actividades. Y para poder tener conocimiento, pues hay que estudiar, hay que saber estudiar y hay que volver a estudiar. Entonces, la mejor manera de poder testimoniar el respeto, la consideración a mis compañeros y compañeras, entonces, es escuchando. Entonces, vamos a empezar. Entonces, la señorita Ulloa controla el tiempo. Vamos a darles entonces un tiempo de 15 minutos para que en ese espacio podamos hacerlo, entre 10 a 15 minutos, ¿no? Y cuando falten 3 minutos, Maribel, por favor, les recuerda entonces el tiempo para que de esa manera pueda culminar. Entonces vamos a empezar entonces de manera ascendente, es decir, empezamos con la señorita Campos Marisol y terminamos con la señorita Abad Mónica, por favor, de acuerdo a como habíamos establecido, los compañeros y compañeras que van a hacer la exposición, entonces por favor, me prenden la camarita. Entonces, sin más, vamos a dar inicio entonces a la exposición de los compañeros y compañeras del grupo número 1, para la cual dejo
en el uso de la palabra a la señorita Campos Marisol para que haga la presentación. Corre tiempo entonces, Maribel. Dije, ¿cómo está? Buenos días. La compañera no está presente. Ah, no, pues, ya, Solo perfecto. somos Tampoco está David, ¿no? No, estamos solo 4. Bien, entonces, aquí pues toca ser solidarios, ¿no? Ser solidarios, tratar de apoyarnos entre nosotros. Lógicamente, para que no se queden sin calificación, la calificación que obtenga el grupo le voy a poner porque realmente no es justo y no estoy de acuerdo que se queden sin la calificación por una cuestión tecnológica que se escapa a nuestro control. Y entonces, Nicolás, tenga la bondad, ahora sí, corre tiempo, Maribel, tenga la bondad, por favor. Bien, ingeniero, gracias. Buenos días, compañeros, buenos días, ingeniero. Nuestro tema a exponer el día de hoy es legislación relativa a la biodiversidad, subtema 1, desarrollo normativo relativo a la diversidad biológica. Como frase introductoria, tenemos que la tierra no es herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Esto nos quiere decir que la tierra ya existió antes de nosotros, por lo tanto, solo es un préstamo hacia nosotros, pero tenemos que cuidarla y hacerla parte de nosotros. Tenemos la legislación relativa a la biodiversidad. Este nos habla que es un proceso de transición entre el régimen jurídico constitucional anterior y el actual, que este aún se encuentra en desarrollo. Aquí subsisten algunas dificultades en esta aplicación de los nuevos enfoques y paradigmas constitucionales. Aquí hablamos de la Ley Forestal y de las áreas naturales protegidas de 1981, con una codificación vigente que está desde el 2004. La Ley de Gestión Ambiental entró en 1999 y fue codificada igualmente en el 2004. Para garantizar la inalterabilidad de las áreas protegidas, aquí entra la Ley Forestal, que es la que establece que sobre ellas el Estado debe ejercer un dominio inalienable e imprescriptible, y que aquí además no se puede constituir ningún derecho real. Incluso aquí nos habla que las tierras y recursos naturales de propiedad privada que estuvieran comprendidos dentro de sus límites, estos deben ser expropiados como propiedad del Estado. Esto se menciona en el artículo 70. El ingreso del público a las áreas naturales y sus actividades dentro y en sus límites, estos deberán ser controlados por el Ministerio del Ambiente. Ya, el paradigma de área sin gente, ya, nos dice que esta concepción contrasta con el hecho real de que el interior y límites de muchas áreas que son naturales protegidas en nuestro país habitan pobladores o comunidades, los cuales piden a las autoridades que la titularidad de derechos de las personas que habitan dentro de estas áreas protegidas no puede ser ejercida bajo el marco actual legal. Este anacrónico rezago del Ecuador del siglo XX solo puede ser resuelto de manera legal, ya sea profunda, acorde a los avances constitucionales del 2008. Continúa, por favor. Buenos días con todos. Tenemos que la visión que sustentó la formulación de la ley forestal fue eminentemente protectiva. La ley forestal le asignaba a los bosques un único valor como fuente de madera. De ahí que el enfoque del aprovechamiento con fines de obtener productos maderables y la reforestación como una medida compensatoria. Entonces los gestores y los operadores de las áreas protegidas lo manejan como parte de un sistema escasamente integrado a las dinámicas del desarrollo local, que es ajeno a las demandas de los ciudadanos y ciudadanas, los cuales reclamaban el derecho a la inclusión y la distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad, que ahora en la Constitución de 2008 se desarrolla plenamente a través de los principios del buen vivir. Continúa, por favor. Gracias. Tenemos la expedición de la Ley de Gestión Ambiental en el año 1999, que fortaleció la gestión pública ambiental y las protestas estatales para la conservación de la biodiversidad.
La ley de gestión ambiental cuenta con un objetivo, bueno, el objetivo era la gestión pública ambiental, que respecto de la cual se establecen principios, instrumentos de gestión, una institucionalidad nacional y mecanismos de coordinación. Isaac, vuelve, por favor. Gracias. La gestión ambiental desarrolla los mecanismos de participación ciudadana, vigilancia e información, así como los procedimientos judiciales en materia ambiental. Ahora sí, continúa. Como siguiente tenemos el TUSMA, que es el texto unificado de la legislación secundaria del Ministerio del Ambiente. Aquí se reúnen todas las leyes relacionadas a la protección de los recursos naturales, que entró en vigencia el 16 de diciembre del año 2002 y se ratificó el 31 de marzo del 2003. Y esto el TUSMA tiene como el objetivo de preservar o conservar la calidad de recursos del suelo para salvaguardar y reservar la integridad de las personas. Continúa, por favor. Ya, el TUSMA es el texto reglamentario que recopila y sistematiza la normativa secundaria en materia del ambiente. Está organizado en 9 libros que tratan de diversos aspectos de la gestión ambiental. En el libro 1 tiene la relevancia en las áreas naturales protegidas, en la medida de que se establece la estructura orgánica del Ministerio del Ambiente como la Autoridad Ambiental Nacional. Bueno, el Ministerio del Ambiente y Agua, que sería hoy en día. En el libro 3, en el título 14, recoge la disposición del reglamento de ley forestal, definiendo la obligatoriedad de que toda área natural protegida cuenta con su plan de manejo y detalla su contenido mínimo. Se establece el régimen para el ingreso de visitantes a las áreas y el régimen de las tarifas para la conservación de patentes turísticas para la operación dentro de las áreas y los causales por las que el Ministerio del Ambiente y Agua puede suspender la patente. Continúa. Ya, continuando con la exposición, continuamos con el libro número 4. Este se refiere a tanto a la biodiversidad y nos menciona que regula el Grupo Nacional de Trabajo sobre la Biodiversidad. El libro número 5 se refiere al programa de manejo y recursos costeros. Aquí nos menciona que su objetivo en sí es la conservación, la restauración y la protección y desarrollo sustentable de todos los recursos costeros. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto hablamos del libro 6, aquí nos referimos principalmente a la calidad ambiental. El libro número 7, este hace una referencia al régimen especial Galápagos. El libro número 8 está basado en el Instituto de Ecodesarrollo de la región amazónica y el libro número 9 se basa totalmente en los derechos y las tasas ambientales. Ya, aquí en este ámbito forestal existe un intenso desarrollo normativo, puesto que cada vez se crean y regulan nuevas leyes y por lo tanto tenemos el sistema de regencia forestal, el mismo que fue publicado en el 2 de agosto del 2004 en su registro oficial número 390. Siguiente, por favor. Ya. Las normas que regulan, ya habíamos dicho que en sí son la competencia en la materia de las plantaciones forestales sustentables y estas también fueron publicadas el 11 de marzo del 2008 en su registro oficial número 292. En este registro se establece que las competencias de la materia de regulación, la promoción, el fomento, su comercialización en sí y el aprovechamiento de múltiples especies forestales, así como su manejo, ya sean con fines comerciales o de conservación, están establecidas en la ley forestal y conservación de áreas naturales y de vida silvestre. Y estas son asumidas netamente por el Ministerio de la Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Siguiente, por favor. Ya.
Por otro lado, también tenemos el nuevo Código Orgánico Integral Penal, que es la COIP. Este fue dado el 10 de febrero del 2014 y en el cual integra en su capítulo cuarto, que lo resaltamos como los delitos contra el ambiente y la naturaleza o la Pachamama. Ahí también se establecen infracciones referidas a la biodiversidad, también el maltrato de mascotas, animales y tanto los recursos naturales y de gestión ambiental. Siguiente, por favor. Ya. En el 2004 el MAE elaboró los lineamientos para la declaración de las áreas naturales protegidas y asimismo estos se incorporaron en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el acuerdo ministerial y en cuanto entró en vigencia en el año 2015, ya que estos antecedentes han generado condiciones normativas y tanto normativas como institucionales que favorecen prácticamente el impulso de nuevas iniciativas de conservación por parte de varios gobiernos autónomos descentralizados. Siguiente. El Ecuador en el 2015 habla de la integración de la biodiversidad y esta nos dice que asegura su plena incorporación como un elemento sustantivo de los objetos nacionales y que en más de una década de haber formulado la primera estrategia nacional de la biodiversidad, nos encontramos frente a un nuevo modelo de desarrollo sustentable que ambientalmente está equilibrado, pero también se basa en que respetuosamente debemos darle un valor a la diversidad cultural y conservar esta biodiversidad, tanto también como su capacidad de regeneración y así asegurar de una u otra forma la satisfacción de las necesidades que aporten a las generaciones tanto presentes y a su vez a las generaciones futuras. Siguiente. Tenemos que el principal mecanismo para lograr la integración de la biodiversidad lo tenemos como el Sistema Nacional Descentralizado de la Planificación y Participativa. Este está acompañado del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Estos dos mecanismos interactúan en conjunto. Compañeras, les queda 3 minutos. Garantizan la obligatoria articulación que deben guardar entre sí las instancias y los instrumentos de planificación del Estado para asegurar las políticas coherentes. También dice que el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa constituye un conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción entre diferentes actores sociales e institucionales para coordinar la planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno. Siguiente. Como frase final tenemos, una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir. Gracias. Muy bien, felicitaciones chicas, una muy buena presentación que han hecho, pero yo solo quiero definir dos cuestioncitas, ¿no? Primero, hay que tratar de usar más la presentación, verán, ustedes tienen que irse ejercitando para comenzar a exponer sin leer mucho, porque miren, en un mes ya está en 9º ciclo, verán, ya tienen que hacer su proyectito de investigación de textos, primera cuestión. Segunda cuestión, no pierdan de vista, verán que en el Ecuador, como las leyes cambian todo el tiempo, las instituciones igual. La ley forestal, que fue expedida en el año 1981, en el tiempo del doctor Osvaldo Hurtado Larrea, fue prácticamente derogada por el COA en el 2017. La ley de gestión ambiental igual del 1999 fue derogada. Igual el Ministerio del Ambiente, ahora se llama Ministerio del Ambiente y el Agua. Y el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca, como se llamaba anteriormente, ahora nuevamente vuelve a llamarse Ministerio de Agricultura y Ganadería, como era anteriormente. Entonces, a veces hay que tomar en cuenta ese tipo de cuestiones porque generalmente a veces cuando uno de repente le toca, no sé, estar en algún evento, escucha aquello y es importante que el estudiante, como yo les decía a ustedes, tenga un buen sentido común, ¿no? Bien, entonces vamos, ¿cuántos minutos hicieron Maribel? Maribel. Ingeniero, hicieron 12 minutos 50 segundos. Perfecto, muy bien. Vamos entonces con el grupo número 2, asimismo vamos a poner la presentación.
por favor, escuchemos, por favor. Yo digo siempre que uno escuchando, creamos, y aprende hartísimas cosas. Así que aprovechemos de este espacio que hoy todavía estamos como estudiantes y no tenemos todavía esa posibilidad de tomar decisiones, esa responsabilidad de tomar decisiones. Así que aprovechemos el momento para poder escuchar y poder aprender, ¿no? Vamos a escuchar entonces a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 2, así dándonos una visión general de lo que son la legislación ambiental, y luego ya los grupos en cambio van a profundizar en el análisis de cada uno de sus cuerpos legales. Entonces maximicemos la presentación. Maximicemos la presentación. Entonces, ¿quién está manejando la presentación, por favor? ¿Quién está manejando la presentación? Lady. Ah, Lady. Ya, Lady. Entonces vamos a empezar entonces con Dalton de manera descendente y terminamos con Alonso. En ese orden, por favor, tengan la bondad todos de escuchar. Corre tiempo, Maribel. Tengan la bondad, por favor. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Buenos días. Somos el grupo número 2. Vamos a hablar acerca del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir en el periodo 2017-2021. Como frase introductoria, no te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que te mereces. Invitamos aquí a los compañeros estudiantes a tomar una pequeña reflexión en nuestro estudio y más que todo a motivarnos cada día para aprender más. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. El Plan Nacional de Desarrollo es considerado como el principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Este plan es la hoja de ruta del país. Es un instrumento capital para hacer realidad los mandatos de la Constitución, así como las aspiraciones, anhelos e ilusiones del pueblo, siempre con el propósito de asegurar el desarrollo de una manera organizada, transparente, solidaria, corresponsable, eficiente y progresiva. En este contexto se realizan los objetivos para desarrollar una sociedad más justa, equitativa y solidaria. El régimen de desarrollo y sistema económico social tienen la finalidad de alcanzar el buen vivir. Este está declarado dentro de la Constitución como deber de Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Se salió la presentación? Ya, ahí sí. Sigan nomás. Siguiente, por favor. Inge, espérenme un ratito, no sé qué pasa, no quieren pasar las diapositivas, no sé si alguien Ya, me ayuda. paremos ahí el cronómetro, Maribel, hasta que se vuelva a restablecer la señal con Lady. Sí, tranquilos, no pasa nada. Entonces vamos a parar ahí un ratito el tiempo, Maribel. ¿Sí me está escuchando, Lady, Maribel? yo comparto la pantalla, ¿te parece? Ah, mire, la buena alternativa. A ver, pónganse de acuerdo entonces para que vean quién comparte pantalla. Comparte pantalla, compañera. Ya, perfecto, muy bien, gracias. Que ya ahorita le comparto. Muchas gracias, Katy. Eso se llama solidaridad, ya verán. En tiempo de tecnología. Maximicemos la presentación, Katy. Ahí sí se puede visualizar. Sí, está perfecto. Perfecto. Estábamos en donde quedó Dalton. Ya. Ya, continuando con la exposición, tenemos que en los artículos 280 y 293 de la Constitución Política de la República del Ecuador señalan que la formulación y la ejecución del presupuesto general del Estado se ejecutan en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ellos, la asignación de los recursos públicos se debe coordinar entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Ya, entonces esto nos dice que su objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo de, primeramente tenemos los derechos constitucionales, los objetivos y disposiciones del régimen de desarrollo.
y los programas, proyectos e intervenciones. Además dice que el sistema en sí persigue la coordinación de los distintos niveles del gobierno en sus diferentes niveles de manifestaciones a los territorios y resuelve los requerimientos o necesidades de las personas que en sí se enfocan en los derechos, enfocados en los derechos. En este sentido, se reconoce la participación ciudadana como un papel fundamental en lo que significa la planificación del sistema democrático. Entonces nos dice que la participación debe garantizar en la contribución de los individuos, comunidades, pueblos y nacionalidades. Y el Sistema Nacional de Desarrollo de Planificación Participativa está en sí encabezada por un Consejo Nacional de Planificación que tiene como objetivo generar directrices que orientan a la planificación nacional y aprobadas en el Plan de Desarrollo. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2017-2021, nos dice que para operativizar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, establece como un instrumento central de planificación del Estado del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir. Dentro del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, puntualiza al Plan Nacional de Desarrollo como la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se articulan acciones públicas que se deben considerar a corto, a mediano plazo y tener una visión también a largo plazo. La siguiente, por favor. Los objetivos nacionales del Plan de Desarrollo 2017-2021 se da en base a 3 ejes, los cuales son el derecho para todos durante toda su vida, la economía al servicio de la sociedad, y nos dice que mientras más sociedad sería un mejor Estado. Dentro de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, nos dice que tome en cuenta planes anteriores en cuanto a su gestión y a su desarrollo. Además, debe considerar aspectos como las oportunidades y capacidades para generar un desarrollo social y un fortalecimiento del talento humano nacional. Esta elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se lo realiza para cumplir con la garantía de los derechos plasmados dentro de la Constitución. Para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, como ya sabemos, se encuentra en la Constitución. Aquí se encuentra, tiene el fin de garantizar todos los derechos plasmados en ella, y aquí se va a exponer todos los objetivos nacionales, en tanto a políticas públicas como también metas e indicadores. Este Plan Nacional de Desarrollo tiene 3 ejes principales. El primero se va a referir a los derechos para todos durante toda la vida. El segundo se refiere a la economía al servicio de la sociedad. Y el tercer eje se refiere a mientras más sociedad, va a haber un mejor Estado. Siguiente, por favor. Ya. Cabe recalcar el objetivo número 3, que es, se basa acerca de garantizar los derechos de la naturaleza para los actuales y futuras generaciones. Esto se encuentra en la Constitución en los artículos 10, 70 y 74. Va a implicar integrar la existencia, el mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales, así como también la restauración en caso de que haya degradación o contaminación a través
del avance de la investigación y generación del conocimiento en los recursos del Ecuador. Esto se va a dar mediante un manejo sustentable de todo el patrimonio natural. Siguiente, por favor. Ya. Como ya sabemos, Ecuador es un país mega diverso, en tanto la calidad ambiental y los derechos de la naturaleza, estos deben de ser tratados como parte esencial en el modelo de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible principalmente busca alcanzar el buen vivir y tanto va a implicar la reestructura de la economía. Y por tanto, trata de reducir la dependencia de los productos derivados de las energías fósiles y también trata de modificar el patrón de producción y acumulación sin descuidar todos los ciclos naturales. Ya, aquí tenemos que el gobierno establece la ecológica que debe ser la consolidación del cambio de la matriz productiva y la matriz energética, como base para la generación de empleo y riqueza, reduciendo las emisiones que contribuyan al cambio climático, garantizando la conservación y el mantenimiento de nuestro natural. Siguiente, por favor. Ya. Nos dice que el artículo 318 sobre la conservación y uso sostenible de los ecosistemas, en los cuales nos dice que generadores de agua son principales fuentes del consumo humano y riego, que provee proyectos hidroeléctricos para el uso de, ya que es principal fuente de consumo. Siguiente. Ya, desde las políticas del objetivo tenemos primero conservar y recuperar y regular el patrimonio natural, además de distribuir equitativamente el patrimonio natural y cautelar cuidado del patrimonio natural, además de promover prácticas que apoyen a la reducción y los efectos del cambio climático. Siguiente. Continuando con los objetivos de la política del objetivo número 3, tenemos impulsar la economía urbana, rural y la regeneración de bioconocimiento, incentivar la producción y consumo, promover la protección y cuidado de la Amazonía, liderar una diplomacia verde para la justicia ambiental. Siguiente, por favor, Katy. Ya, sabemos que para cada objetivo existen metas y para el objetivo número 3 se han planteado las siguientes metas. Una de ellas es evitar que la huella ecológica sobrepase el 0.35, mantener el 16% del territorio bajo de conservación, incrementar al 80% de los residuos sólidos no peligrosos, reducir el 15% de la deforestación, incrementar al 35% los residuos sólidos reciclados. Siguiente, Katy. Ya, también reducir las fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera, reducir la expansión de la frontera urbana y agrícola, reducir o remediar la contaminación de fuentes hídricas, incrementar el porcentaje de aguas residuales con tratamientos adecuados e incrementar el número de municipios. Siguiente. Ya. Siguiendo lo que hablamos, lo que es de la biodiversidad en el contexto del cambio de matriz productiva y la erradicación de la pobreza, esta nos menciona que la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza... Compañeros, les queda 3 minutos. La erradicación de la pobreza, que concibe como la pobreza como un fenómeno multidimensional, donde ya que se expresa que la falta de oportunidades, de discriminaciones, y en sí las injustas privaciones que tienen lo que es los derechos que bloquean al acceso de un buen vivir. Y para ello es el conjunto de políticas que posibiliten la eliminación de la pobreza. Siguiente, por favor. Ya, aquí para alcanzar una sostenibilidad ambiental, se basa en los siguientes aspectos, donde
debe profundizar lo que es el conocimiento de saberes, manejo y distribución de servicios ecosistémicos. Esto se basa mediante asegurando que dicho conocimiento se base en lo que son en los saberes y perspectivas de acceso, manejo y distribución a nivel local. En utilizar el medio natural sin saquearlo y arruinarlo, se basa en asegurar lo que es el manejo de los recursos naturales, reconociendo sus potencialidades y límites de cambio. En sostener el cambio de la matriz productiva, en cambio esto se lo puede hacer mediante cómo realizar a partir de la sostenibilidad de los flujos biofísicos, minimizando lo que es la huella ecológica. Garantizar el cambio de la matriz productiva, esto sería mediante lo que es el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y las relaciones de la economía popular y solidaria. Como también el último que tenemos de mejorar las interacciones entre las instituciones del Estado. Aquí sería buscando una creciente sincronía intersectorial y territorial en conjunto con las organizaciones sociales y la ciudadanía. Siguiente, por favor. Ya, como para terminar, tenemos una frase que dice que para cambiar el mundo, primero hagámoslo nosotros. Gracias. Muy bien, chicos, felicitaciones, buen trabajo. Solo que tienen que ir practicando un poquito más para ser más versátiles en las exposiciones utilizando las láminas, ¿no? Así que bien, chicos. Fíjense, yo pienso, pues yo estaba poniéndome a pensar antes, ¿cuándo en mi tiempo pues que el gobierno hable de desarrollo sustentable, en sus planes de desarrollo hable de la cuestión de forestación? Fíjense qué importante que eso es para nosotros. Y justamente todo eso se ha desencadenado, se ha desprendido de estas diferentes convenciones internacionales. Y yo les digo que prácticamente, acuérdense lo que les voy a decir, verán, hay dos paradigmas que se van a poner de moda y ya están algunos, que es todo lo bioconocimiento, biocomercio, bioremediación, bionegociación, etcétera, etcétera. Primer elemento que para mí se va a constituir un verdadero paradigma hacia futuro. Y el segundo es la diplomacia verde, ¿verdad? Es decir, todos los gobiernos hoy, por todos los medios, buscan realmente implementar dentro de sus políticas la parte ambiental, la parte del desarrollo sustentable. Muy bien, vamos a escuchar entonces a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 3. Les ruego, por favor, que seamos un poquito más versátiles, un poquito más, le hagamos con mayor agilidad de exposición para no demorarnos mucho tiempo. Es que pongamos entonces, grupo número 3, pongamos entonces la exposición. ¿Quién está manejando en el grupo 3? ¿Cuántos minutos hicieron al final, Maribel? 14 minutos, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces vamos a escuchar entonces la presentación de nuestras compañeras y compañeros. ¿Quién está manejando la presentación aquí? Yo, Inge. A ver, ¿está manejando? ¿Señor Jiménez? Marco. Ah, Marco, ya, Marco Guamán. Muy bien, entonces vamos a empezar con Marco entonces. Empecemos con Marco y terminamos con Clever. En ese orden, por favor, corre tiempo. Maribel, tengan la bondad, por favor. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, como frase introductoria tenemos, para cambiar el mundo, primero hagámoslo nosotros. A nosotros nos ha tocado analizar el Código Orgánico del Ambiente. Tenemos como una breve introducción que el Código Orgánico del Ambiente tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir. La fecha de expedición de este fue el 12 de abril del 2017, constaba de 332 artículos. Tuvo una mejora, digamos, y se lo realizó el 12 12 de julio del 2019 y constaba de 822 artículos. El primero, nosotros como los 8 principios tenemos el primero, que es el principio de precaución, que nosotros lo analizamos, que se encuentra en el título 3 del régimen de responsabilidad ambiental, en el artículo 9, que son los principios ambientales. Cuando no existan las certezas científicas sobre el impacto o daño que supone en el ambiente alguna acción o omisión, el Estado a través de sus autoridades adoptará medidas eficaces y oportunidades necesarias a evitar, reducir y mitigar o cesar afectaciones. Este principio, aquí ya vemos cómo se le obliga al Estado a adoptar medidas eficaces para evitar daños o mitigarlos. En otro, tenemos que, de principio de precaución, tenemos que el capítulo 1, se encuentra en el capítulo 1 del Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión Ambiental, en el artículo 21, que es el Fondo Nacional para la Gestión Ambiental.
El Fondo Nacional para la Gestión Ambiental será de carácter público, cuyo objeto será de financiamiento total o parcial de planes de proyectos o actividades orientados a investigación, protección y conservación del manejo sostenible de la biodiversidad, servicios ambientales, medidas de reparación integral de daños ambientales y mitigación y adaptación al cambio climático y a los incentivos ambientales. Aquí ya se comenzó a financiar investigaciones respectivas a la protección y conservación del manejo sostenible de la biodiversidad. Tenemos como otro principio de precaución en el capítulo 2 de la bioseguridad, en el artículo 76, medidas de precaución y la restricción. Tenemos que la conservación y el uso sostenible de la diversidad requerían las aplicaciones y medidas de precaución y restricciones para actividades que puedan causar impactos adversos a la vida silvestre y a la salud humana. Ya, con respecto al principio de participación, tenemos que en el artículo número 5, donde establece que el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, se basa en el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, donde comprende el numeral 10, el cual corresponde al que la participación en el marco de la ley de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos en toda actividad de decisión pueda producir o que produzcan impactos o daños ambientales. Ya, siguiente. Siguiente. Ya. También se encuentra el artículo número 8, donde se basa en la responsabilidad del Estado, donde establece que sin prejuicio de otras establecidas por la Constitución y la ley, las responsabilidades ambientales del Estado son garantizar la participación de las personas, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas, normas y de la gestión ambiental de conformidad con la Constitución y la ley. Cabe resaltar que con respecto a la participación, tenemos que se centra en todas las personas, en las comunidades, en comunas y todos los pueblos y nacionalidades que se encuentran, que tiene el Ecuador. Siguiente. Ya. También tenemos el artículo 184, donde comprende de las personas ciudadanas, en el cual nos dice que la autoridad ambiental competente deberá informar a la población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o comunidades. Es decir, debe informar a todos ellos sobre los impactos ambientales que va a tener ciertas actividades, así como de los posibles impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Esta finalidad de la participación de la persona es la recolección de sus opiniones, observaciones para incorporarlos en los estudios ambientales, siempre que ellas sean técnicas y económicamente viables. Ya. Ya, tenemos los principios de acceso a la información ambiental, en el cual comprende los principios ambientales. En el numeral número 6 menciona que el acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental es de toda persona, comuna, comunidad, pueblo, nacional y colectivo de conformidad con la ley, tiene derecho al acceso oportuno y adecuado a la información relacionada con el ambiente, que disponga a los organismos que comprenden el sector público o cualquier persona natural o jurídica que asuma responsabilidades o funciones públicas o presente servicios, especialmente aquella información y adopción de medidas que supongan riesgo o afectación ambiental. Ya, continuando con el principio de acceso a la información ambiental, tenemos lo que es en el capítulo 1 del régimen institucional, el artículo 163,
donde se garantice el acceso a la sociedad civil a la información ambiental de los procesos, de los proyectos o obras, actividades que estén en proceso de regulación o que ya cuenten con una autorización para realizarse. Siguiente. En el principio de gestión ambiental tenemos en el capítulo 2 en instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado del Ambiente. En el artículo 15 nos dice que para el ejercicio de la gestión ambiental se implementarán los instrumentos previstos en la Constitución, ya sea este código o una normativa vigente, en concordancia con los lineamientos y directrices que establezca la Autoridad Ambiental Nacional. En el capítulo 2 tenemos lo que es los instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado del Ambiente. En el artículo 18, donde la participación ciudadana en la gestión ambiental da la liberación pública entre el Estado y sus diferentes niveles de gobierno para canalizar mediante los mecanismos contemplados en la Constitución y en la ley. En cuanto al principio de contaminador-pagador, tenemos en el título 3 del régimen de responsabilidad ambiental, donde nos dice que que el Estado, entre las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, las comunidades, los pueblos y las nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder ante los daños e impactos ambientales que se causen a la naturaleza. Esto también lo conforman lo que es el que contamina paga. Siguiendo con la exposición del principio del contaminador pagador, en el título 3 del régimen de responsabilidad ambiental, en su artículo 11 de responsabilidad objetiva, menciona que de conformidad con los principios y garantías ambientales establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, toda persona natural o jurídica que cause un daño ambiental tendrá la responsabilidad objetiva que, aunque no exista dado o culpa o negligencia, que es la responsabilidad objetiva. Esta significa que la imputación del sujeto de los riesgos generados por la actividad presumiendo culposa o que debe tener está sujeta a una obligación de indemnización o culpa. Ya, siguiente. Tenemos el principio de educación en la fuente. En el capítulo 3 de la regularización ambiental, en el artículo 179 de los estudios de impacto ambiental menciona que los estudios deberán ser elaborados en aquellos proyectos, obras o actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo ambiental, para una adecuada y fundamentada evaluación o predicción de identificación e interpretación de dichos riesgos o impactos. Siguiente. En el capítulo 5 de calidad de los componentes abióticos y estado de los componentes bióticos, en el artículo 192 del CODA, de la calidad visual de la calidad visual, dice que los gobiernos autónomos descentralizados componentes controlarán las obras civiles que construyan en sus circunscripciones territoriales, guarden armonía con los lugares donde se conserve en especial los espacios públicos, con el fin de minimizar los impactos visuales o los impactos al paisaje, de conformidad con la normativa expedida para el efecto. Siguiente. Luego tenemos el principio de responsabilidad integral. Este principio se plasma en el CODA en el título 5 de la gestión integral de los residuos y los desechos. En su artículo 225 de las políticas generales de la gestión integral de los residuos y los desechos. Estos dice que serán de obligatorio cumplimiento, por tanto, las instituciones del Estado y sus distintos niveles
de formas de gobierno, regímenes especiales, así como para las personas naturales o jurídicas. Continuando con la exposición, tenemos el principio de responsabilidad integral, donde tenemos en el capítulo 3, gestión integral de residuos y desechos peligrosos y especiales. En el artículo 237 tenemos que la autorización administrativa para el generador y gestor de desechos peligrosos especiales. Todo generador y gestor de residuos y desechos peligrosos y especiales deberán obtener la autorización administrativa de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos. Compañeros, les queda 3 minutos. Siguiente. Por favor. Ya tenemos el principio de uso de la mejor tecnología disponible. En el título 1, gestión del cambio climático, capítulo 7, transferencia de tecnología y gestión del conocimiento. En el artículo 708 nos indica que la evaluación de necesidades tecnológicas en materia de cambio climático, el desarrollo, innovación, desagregación, difusión y transferencia de tecnología que contribuya a la mitigación y adaptación al cambio climático responderá a la evaluación de las necesidades identificadas en los instrumentos para la gestión del cambio climático a nivel nacional, local y sectorial, realizada por las entidades competentes. Asimismo, en el título 1, gestión del cambio climático, capítulo 7, transferencia tecnológica y gestión del conocimiento, en el artículo 710, dice que la coordinación interinstitucional, la Autoridad Ambiental Nacional, coordinará con la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, desarrollo, innovación, desagregación, difusión y transferencia de la tecnología que cubra las necesidades tecnológicas a la gestión del cambio climático. Y como terminar, tenemos el mundo no va a sobrevivir mucho tiempo como productivo de la humanidad. Oso feo. Oso feo. Gracias. Bien, muy bien, chicos, felicitaciones, muy buen trabajo. Verán, este ya es un trabajito más complejo porque había que ir comparando los diferentes artículos del COA con la cuestión de los 8 principios, ¿no? Solo faltó al puesto mnemotécnicas para que no lean mucho, ¿no? Eso es de fundamental importancia. Pero miren, qué interesante realmente saber de que todos los principios ambientales, de alguna manera, han surgido para poder realmente alimentar los cuerpos jurídicos, en este caso del COA, ¿no? ¿Cuántos minutos hicieron, Maribel? 14 minutos, Inge. 14 minutos. Vamos entonces a continuación, grupo número 4, por favor pongamos la presentación. Asimismo, tratemos de optimizar al máximo el tiempo para ver si nos queda un poquito de tiempo. A ver, pongamos grupo número 4. ¿Quién va a manejar ahí la presentación del grupo 4? Yo, Inge. ¿Quién es? Maximicemos. Tapia, Inge. Ya, Marlon. Entonces Marlon va a manejar la presentación del grupo número 4, asimismo con especial respeto y consideración. Entonces vamos a escuchar a nuestros compañeros y compañeras. Pongamos la presentación para dictar el orden de la exposición. Entonces vamos a empezar desde César empezamos y luego va hacia arriba Jefferson y termina hasta Noé y hacia abajo va Allison, Katy y terminamos justamente con Marlon. Entonces en ese orden, por favor, corre tiempo Maribel, tengan la bondad por favor. César. Ya, ingeniero, espera un ratito que tengo problemas con la cámara que no se quiere prender. No sé por qué. Ya, bueno, hasta que vaya prendiendo, vamos iniciando la exposición para que no se nos vaya mucho tiempo, ¿ya? A ver, ya. Vamos a ver. Bueno, compañeros, nuestro grupo es el número 4 y a nosotros nos ha tocado sobre los artículos del TULSMA. Perfecto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen introductoria, lo cual nos está explicando sobre los problemas que el plástico le está causando a la naturaleza y pues al planeta en general. Muy bien. Continuando, tenemos la presentación de la TULSMA, que lo que es el texto unificado de la legislación secundaria del medioambiental, el cual constituye las políticas básicas para el ambiente, las cuales permiten que mediante su uso podamos mejorar la calidad del ambiente. Esta se encuentra vigente desde el año 2003, aunque siempre va sufriendo reformas y debemos tener en cuenta esto, ya que es el documento donde se reúnen todas las leyes relacionadas a la protección de los recursos naturales. Siguiente, por favor.
Ya, ahora comenzando con los principios, con los 8 principios, tenemos el principio de precaución y los 2 artículos que hemos seleccionado para relacionarlos con este principio, tenemos que es el título 1 del libro 2 del régimen forestal, se le seleccionó el título 1 de los objetivos de prioridad nacional, el artículo 2, que es lo que dice que se debe preparar un sistema de incentivos y líneas de financiamiento para el manejo sustentable y reforestación de las áreas forestales productivas públicas y privadas, dando prioridad al fomento de las actividades forestales que promuevan la preservación de un medio ambiente sano y del desarrollo social y económico, a través de proyectos ejecutados por organismos no gubernamentales, empresas privadas, organizaciones campesinas, personas naturales, entidades públicas y financiados con fondos nacionales o extranjeros. Y el otro artículo que lo elegimos del título 7 de la protección forestal es el artículo 155, que nos dice, con el objetivo de proteger el recurso forestal, las áreas naturales y la vida silvestre, el Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de este adoptará medidas de prevención y control de incendios forestales y regulará los esquemas en todo el territorio nacional, para lo cual contará con la colaboración de todas las entidades públicas, las que darán especial prioridad a estas acciones. Sí. Continuando con el principio de precaución, también en los artículos del TUSMA, se encuentran en el libro 4 de la biodiversidad, precisamente en el título 2 de la investigación, colección y exportación de flora y fauna silvestre, de la importación. Precisamente en el artículo 21, en donde habla sobre la importación de especies, tanto como flora y fauna, esta importación se hará a base del principio de precaución, impidiendo que se introduzcan especies invasoras que amenacen a ecosistemas, hábitat o también a especies nativas. Siguiente, por favor. Como principio de participación, está el libro 3 del régimen forestal, en el título 6 de las plantaciones forestales. En el artículo 45, en donde el Ministerio del Ambiente podrá financiar o participar en los proyectos de forestación y reforestación que se vayan a implantar en tierras de dominio privado. Eso sí, siempre que la superficie total del predio no exceda a más de 50 hectáreas. Siguiente, por favor. Siguiente. También como principio de participación está el libro 5 de la gestión de los recursos costeros, en el título 3 de los recursos costeros, y precisamente en el capítulo 1 del manglar, donde habla sobre la declaración sobre la protección, conservación y reposición de los bosques de manglar, en el artículo 19, en donde lo más importante se habla que será de interés público la conservación y protección y reposición de los bosques de manglar existentes en el país. Aquí también habla sobre que las comunidades ancestrales podrán solicitar que se les conceda el uso sustentable del manglar para la subsistencia, aprovechamiento y comercialización de esas comunidades, pero que también además estas comunidades, a través del acuerdo de uso sustentable y custodia del manglar, también tendrán la obligación de cuidar este ecosistema y comunicar a la autoridad competente de cualquier destrucción o alteración del mismo. Ya, seguidamente tenemos lo que es el principio de acceso a información ambiental, el cual se ha escogido el artículo 16 que está dentro del libro 6 de la calidad ambiental. En el título 3 del Sistema Único de Manejo Ambiental, capítulo 2, Sistema Único de Información Ambiental, el cual dice que de los procedimientos y guías de buenas prácticas, la Autoridad Ambiental Nacional publicará los procedimientos, guías para el cumplimiento de la norma, de buenas prácticas y demás instrumentos que faciliten los procesos de regularización ambiental, así como de control y seguimiento ambiental. Siguiente. Ya, en el capítulo 4 de los estudios ambientales, se ha seleccionado el artículo 28 de la evaluación de impactos ambientales. La evaluación de impactos ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir y evaluar los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad
pueda ocasionar al ambiente, y con este análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, enmarcando en lo establecido en la normativa ambiental aplicable. Aquí se considera a lo físico como el agua, aire, suelo y clima, lo biótico, social, cultural, y se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en procesos o cuentan con licenciamiento ambiental. Siguiente. El principio de gestión ambiental en el libro 3 del régimen forestal, título 1 de los objetivos de prioridad nacional emergente de la actividad forestal, es seleccionado el artículo 3, que dice que se debe elaborar un programa de ordenamiento territorial que permita al sector definir las zonas de uso forestal productivo como aquellas de conservación. Esta clasificación deberá observar motivos de interés social, económico y ambiental. En el título 4 de los bosques y vegetaciones protectoras, se ha seleccionado el artículo 16. Son bosques y vegetaciones protectoras aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas de dominio público o privado que están localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas, hídricas, no son aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre. Siguiente, por favor. A ver, continuemos. El principio de contaminador pagador. En el libro 6 de la calidad ambiental, el título 3 del Sistema Único de Manejo Ambiental, capítulo 1, régimen institucional, se ha seleccionado el artículo 8, que trata sobre la competencia en el control y seguimiento. La Autoridad Ambiental Nacional es competente por gestionar los procesos relacionados con el control y seguimiento de la contaminación ambiental, de los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en el Ecuador. Esa facultad puede ser delegada a los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, metropolitanos y o municipales, que conforme a la ley están facultados para acreditarse ante el SUMA a través del proceso previsto para la acreditación. Siguiente. Y ya, continuando, tenemos compañero. Sigue Noé, sigue Noé. Siga nomás, siga Noé. Noé. ¿Sí me escuchan? Sí, está medio mal. Siga nomás. Dele. Continuando, tenemos lo que es el capítulo 7, la calidad de los componentes bióticos y abióticos. La sección 1, las disposiciones generales. En este caso, nosotros hicimos un análisis de lo que es el artículo 195. Este nos habla de la responsabilidad, en donde la autoridad ambiental determina el caso en el que será responsable por emisiones, descargas y vertidos que contengan componentes diferentes o que no cumplan con límites establecidos, reportados en el sujeto control que será responsable en el ámbito administrativo, civil o penal. Adicionalmente, la imposición de sanciones administrativas civiles generadas por el incumplimiento a la normativa ambiental aplicada, el cumplimiento de las medidas de contingencia para la limpieza, remediación y restauración de una área contaminada, para a su vez pasa a ser fuente de contaminación del entorno, puede conllevar a las generaciones de pasivos ambientales cuya responsabilidad recaerá sobre quién o quienes generan la contaminación. Siguiente, por favor, compañero. Siguiente. Rapidito, por favor. Sigamos, Noé. No, eso.
También dentro del principio de la reducción de la fuente, en el título 3 del Sistema Único de Manejo Ambiental, el capítulo 4 nos habla de lo que es los estudios ambientales. Nosotros, en este caso, hacemos el análisis de lo que es el artículo 28. Este nos habla de la evaluación de impactos ambientales, que es un proceso que permite predecir, identificar, describir y evaluar los potenciales impactos ambientales de un proyecto, obra o actividad que pueda ocasionar al ambiente. Con este análisis se determinan las medidas más eficientes para, a su vez, controlar, prevenir y mitigar estos impactos. Se debe tomar en cuenta aspectos como lo físico, lo que es el agua, el aire, el suelo, el clima, también lo biótico, flora y fauna, y también los aspectos culturales. Siguiente, por favor. Compañeros, les queda 3 minutos. A continuación, tenemos el principio de la reducción de la fuente. Hemos creído conveniente tomar el artículo 34 acerca, donde que se encuentra en el capítulo 4 de los estudios ambientales, en los que deduce que los estudios de impacto ambiental son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales y que además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. También dentro del principio de la responsabilidad integral, hemos tomado dentro del libro 2 los artículos 221 en el que dice que se entiende por decomiso la incautación de carácter definitivo del bien o producto retenido como parte de la sanción impuesta por la autoridad competente del Ministerio del Ambiente. Esto puede ser a su vez por las infracciones contempladas en lo que respecta a la ley forestal y la conservación de áreas naturales y vida silvestre. Por otro lado, tenemos el artículo 42 que se encuentra dentro del libro 5, que deduce que la vigilancia de los ecosistemas de manglar y de la conservación de sus recursos, así como del aprovechamiento autorizado de los mismos, esto estará bajo la responsabilidad de las jefaturas de los distritos regionales, de su personal técnico y de la Guardia Forestal. Siguiendo con el principio de uso de la mejor tecnología disponible, tenemos el libro 6 de la calidad ambiental, capítulo 8, calidad de los componentes bióticos y abióticos, sección 2 de la calidad de los componentes bióticos. Hemos tomado el artículo 203, que es de la minimización de los impactos. Para aquellos proyectos que afecten tanto de forma directa o indirecta las áreas de cobertura vegetal, bosques nativos, áreas protegidas, ecosistemas sensibles, se deberá analizar todas las alternativas tecnológicas existentes a nivel nacional e internacional para minimizar los impactos. Para el análisis de las alternativas se contemplará principalmente solo aquellas que estén en el aspecto ambiental. Siguiente. Del libro 6 de la calidad ambiental, título 3 del Sistema Único de Manejo Ambiental, capítulo 1, régimen institucional, hemos tomado el artículo 6, que es toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda amplificación o modificación de los mismos puede causar un impacto ambiental y deberá someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental de acuerdo con lo que se establece en la legislación aplicable. Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse. Compañeros, ya se les terminó el tiempo. Se acabó el tiempo, chicos. Se acabó el tiempo. Bueno, ahí lo vamos a dejar porque lo que pasa es que mucha lectura, ¿verdad? Y tienen que irse ejercitando para hacer la presentación de los proyectos. Lo que yo más les insisto, ¿verdad? Se quedó Marlon sin exponer, ¿verdad? Pero y esos son 15 minutos, ¿verdad? Bueno, en todo caso, ya estos grupos nos están dando la pauta para poder ir haciendo nuestras políticas ambientales. Ahí están realmente elementos, insumos para irlos recogiendo y irlos realmente poniendo los artículos de acuerdo a la política que hemos establecido. Fíjense que prácticamente en cada uno, eso, vamos poniendo la presentación del grupo 5, hasta yo hacer los comentarios.
que en cada uno de los libros realmente que contempla, entonces miren, existen diferentes contenidos, diferentes realmente áreas que fueron retomadas de lo que anteriormente estaba en la ley forestal, en la ley de gestión ambiental. Yo por eso siempre digo de que generalmente este tipo de la regulación que se ha dado a lo largo de la historia, cómo han ido cambiando las leyes, para mí el punto de partida en la parte forestal fue en el año 1981, cuando se declaró la ley forestal. Luego, en el año 1999, cuando se crea la ley de gestión ambiental, en el 2003 el TULSMA, luego en el año 2014 el Código Orgánico Ambiental, el Código Orgánico Penal, y en cambio en el 2017 la creación del COA. Entonces, cada uno de esos cuerpos legales han ido aportando insumos para poder realmente hacer efectivo lo que dice la Constitución del 2008, que dice que la naturaleza es sujeto de derecho. Entonces, maximicemos la presentación. ¿Quién va a manejar, por favor, ahí la presentación? Inge, el compañero William Schinger me llamó recién que está mal con el internet y no podía ingresar. ¿Quién maneja la presentación? Yo, ingeniero. ¿Cuál? Yo, Tania. ¿Maribel? Tania. Tania, ya, Tania. A ver, entonces, ¿quién debe controlar el tiempo aquí? ¿Quién controla el tiempo cuando Maribel expone? Yo, Inge. A ver, controla Alison, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar, justamente vamos a empezar por Maribel y terminamos, bueno, si se integra William y terminamos con Alex. Entonces maximicemos la presentación, Tania, por favor. Maximicemos la presentación. Entonces mismo, Alison, cuando falten 3 minutos, les recuerda el tiempo. Corre tiempo, Alison. Tenga la bondad, Maribel. Ya, pásale, por favor. Ya, buenos días, ingeniero. Compañeros, nosotros vamos a dar de conocer sobre el libro 4 del TULSMA. Vamos a comenzar con una frase introductoria que dice: lo que le estamos haciendo a los bosques del mundo no es un reflejo de lo que estamos haciéndonos a nosotros mismos y unos a otros. Lo dice Mahatma Gandhi. Siguiente, por favor. Ya, los artículos del libro 4 de biodiversidad de TULSMA, vamos a dar una breve introducción. Nos dice que el TULSMA es un texto unificado de la legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, donde se reúnen todas las leyes relacionadas con la protección de los recursos naturales. El libro 4 se centra acerca de la biodiversidad y presenta los artículos que se relacionan con la conservación de la biodiversidad, también con la investigación, colección, exportación de fauna silvestre, cacería y vedas. La entidad encargada de esta es el Ministerio del Ambiente. Siguiente. Ya, comenzamos con el título 1, Grupo Nacional de Trabajo sobre Biodiversidad. El artículo 1 nos dice que es un grupo de composición abierta internacional, interdisciplinario y de carácter técnico. En el literal A nos dice que se caracteriza por ser un espacio participativo relacionado con la diversidad biológica, poseer asesoramiento al Estado y a las decisiones sobre el convenio de la diversidad biológica, propone también los lineamientos, las políticas nacionales referentes a los asuntos contemplados sobre el convenio de la diversidad biológica, proveer una guía técnica y participar en la elaboración acerca de las estrategias nacionales sobre la biodiversidad. Siguiente. En el artículo 2, el Grupo Nacional de Trabajo sobre la Biodiversidad será coordinado por el Ministerio del Ambiente, el cual convocará a los miembros a las reuniones una vez al mes. Siguiente. Ya, en el título 2 de la investigación, colección y exportación de flora y fauna silvestre, tenemos el artículo 14, nos dice que el Ministerio del Ambiente autorizará la colección de especímenes vivos de especies silvestres amenazadas, únicamente de flora y fauna, únicamente que vayan a ser utilizados en programas de cría, reproducción en el cautiverio. Y corresponde al principio de precaución. Siguiente. Ya, en el artículo
21 nos dice que la importación de especies tanto de flora como de fauna se lo hará conforme al principio de precaución, impidiendo la introducción de especies invasoras que amenacen al ecosistema. Y este corresponde al principio de precaución. El siguiente. Ya, el artículo 23 nos dice que todas las solicitudes de permiso deberán presentarse previamente con una evaluación de impacto ambiental. Ya, y este reglamento se considerará el documento público y deberá incluir los siguientes requisitos, como el objetivo de la introducción, el comportamiento, la potencial reproducción, enfermedades y parásitos, entre otros. Y este corresponde al principio 3 de acceso a la información ambiental. Ya, continuando con la exposición, tenemos el título 2 de la investigación, colección y exportación de flora y fauna silvestre. De la exportación hemos considerado el artículo... Prenderá la camarita. Es que está un poco mal el internet, pero ya. Ya. Hemos considerado el artículo 27, que dice la exportación con fines comerciales de especímenes de fauna y flora silvestre, sus productos derivados y elementos constitutivos deben ser solicitada al Ministerio del Ambiente, que autorizará dicha exportación siempre y cuando se demuestre que los especímenes provienen de centros de tenencia y manejo autorizados. Este artículo pertenece al principio 3 de acceso a la información ambiental. También hemos considerado el artículo 28, que le corresponde al Ministerio del Ambiente fijar las modalidades de exportación de flora y fauna silvestre y determinar los grupos taxonómicos sujetos a restricciones de exportación, que pertenece al principio 4 de gestión ambiental. Siguiente. Ya. Del decomiso de los ejemplares hemos considerado el artículo 41, quien trate de atravesar fronteras o salir de los puertos del territorio ecuatoriano con elementos de flora o fauna silvestre sin los correspondientes permisos será sancionado con el decomiso en cumplimiento de lo que se establece las leyes vigentes sobre la materia. Además, está estrictamente prohibida la alteración de los permisos de exportación, importación o reexportación, que pertenece al principio 5 del contaminador pagador. El artículo 42, quien sea encontrado en posesión de especímenes de vida silvestre sin patente o autorización será sancionado de acuerdo a lo establecido a la ley forestal vigente en el Código Penal. Se prohíbe la adquisición de especímenes de fauna silvestre extraídos directamente de su hábitat natural para su uso como mascotas o para su venta, que pertenece al principio 5 al contaminador pagador. Siguiente. De la introducción de especies, hemos considerado el artículo 60, que dice las especies amenazadas deben formar parte de los programas de conservación ex situ, preferiblemente asociados a programas de conservación in situ, que pertenece al principio 1 de precaución. Y el artículo 63, que dice el Ministerio del Ambiente promoverá programas dedicados a impedir la propagación de especies exóticas invasoras. Dentro de estos programas deben considerarse también las especies domésticas en estado cimarrón, que afecta a la supervivencia de especies nativas, a las especies traslocadas a diferentes zonas geográficas y a las especies nativas que al modificarse su hábitat natural se convierten en plaga en relación con otras especies nativas, que pertenece al principio 2 de participación. También de la introducción de especies consideramos el artículo 69, que menciona que en todos los casos de solicitudes de introducción de especímenes de flora y fauna silvestre no nativas del país, así como en los procesos de manejo de los mismos, el Estado aplicará el principio precautelatorio, es decir, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas efectivas. Como ya se mencionó, pertenece al principio 1 de precaución. Siguiente. Tenemos el título 4, que dice el instructivo para el funcionamiento de centros de rescate, zoológicos, museos, jardines botánicos y muestrarios de fauna y flora silvestre, de los centros de tenencia y manejo de vida silvestre. Hemos considerado el artículo 125, que menciona tanto las actividades permitidas en los centros de tenencia y manejo de fauna como de flora silvestre. El distrito regional correspondiente del Ministerio del Ambiente autorizará la actividad de manera expresa, debiendo a los representantes de dichos centros de tenencia y manejo solicitar autorización para realizar dichas actividades. Estos centros podrán incorporar para el
desarrollo de sus actividades a estudiantes de tesis, carreras relacionadas con el manejo de vida silvestre mediante pasantías, que corresponde al principio 2 de participación. Sigamos, por favor. Ya dentro del artículo 129, con respecto al acceso de la información, el Distrito Regional debe elaborar un informe anual de las actividades ejecutadas en el mismo. En cuanto a la responsabilidad integral, los centros de rescate deberán llevar un registro de los animales entregados bajo sus custodias para su utilización en actividades tanto de educación e informar la entrega a las autoridades competentes. En cuanto al principio de precaución, se prohíbe la captura de especímenes de fauna silvestre nativa de su hábitat natural, tanto para circo u otras exhibiciones. En el caso de responsabilidad integral, ya en caso de fuga de los animales, el propietario o administrador debe comunicar al MAE, que es la Unidad de Protección Ambiental, y deberá hacer un pago de los daños ocasionados por los animales fugados. En cuanto al principio de precaución, los centros de manejo de flora y fauna tendrán 3 años de plazo a partir de la expedición del presente texto unificado. Ya, en cuanto al funcionamiento de los comités de gestión en el Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas, las áreas protegidas, a excepción de las de carácter privado, podrán contar con el apoyo de un grupo organizado. Ya. En cuanto al principio de participación, los consejos provinciales, municipios, cabildos y comunidades campesinas deberán participar en cuanto a la gestión de cada área protegida. Ya. Continuando, tenemos el título 6 del funcionamiento de los comités de gestión en el Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas. Aquí hemos seleccionado el artículo 167, en donde se presentan los objetivos del comité de gestión. El A es cooperar con el Ministerio del Ambiente en las tareas de conservación y manejo. B, apoyar a la administración del área protegida en la elaboración, ejecución y evaluación del plan de manejo. C, proponer proyectos y actividades destinados a mejorar la calidad de vida de la comunidad local. D, apoyar a la administración del área protegida en áreas de control y vigilancia. E, denunciar a las autoridades competentes del Ministerio del Ambiente las infracciones o delitos. Y el F, velar porque se armonicen los objetivos conservacionistas. Aquí lo hemos relacionado con el principio de responsabilidad integral. Ya. Tenemos el capítulo 1 del Grupo Asesor Técnico GAT, en donde está el artículo 175. Paralelamente a la integración de los comités de gestión, podrá construirse el Grupo Asesor Técnico, el cual está conformado por representantes por cada uno de los proyectos que las ONGs, universidades y estaciones científicas ejecutan dentro del área protegida mediante convenio suscrito con el medio ambiente o el Ministerio del Ambiente. Está relacionado al principio de gestión ambiental. ¿Ya, Alex, continúa? Muy bien, tenemos el título 7 de la bioseguridad. Tenemos el artículo 179 que nos dice que se crea la Comisión Nacional de Bioseguridad adscrita al Ministerio de Ambiente del Ecuador, encargada de proponer la política de bioseguridad del país. Esto vendría dentro del principio número 4 de la gestión ambiental. Siguiente. Muy bien, tenemos el artículo 182 que nos dice que son atribuciones y deberes de la Comisión Nacional de Bioseguridad proponer la política ambiental, la Política Nacional de Bioseguridad, proponer gestión para la aprobación de normas, delegar y coordinar la realización de actividades técnicas relacionadas con la evaluación y la gestión de riesgos. También vendría dentro del principio 4 de la gestión integral.
Muy bien, y para concluir tenemos esta frase que nos dice que el optimismo es la esperanza que conduce hacia los logros. Muchas gracias. Muy bien chicos, felicitaciones, muy buen trabajo. Solo están fallando en la exposición. La exposición están fallando porque están dando lectura mucho y hay que irnos un poco ejercitando ya para poder usar la lámina, pero no leer textualmente la lámina. Realmente nos han dado los insumos para poder trabajar ya la política ambiental. Fíjense que el tiempo es tan corto, yo quería ver si avanzaba un poquito en la charla que quedó pendiente la semana anterior. ¿Ustedes tienen clase después? ¿Tienen clase después de las 9:30? ¿Les consulto? ¿Tienen clase? Sí. Bueno, hagamos entonces un resumen. Yo diría que si nos pondríamos a hacer una barra histórica, ¿no? Así como hicimos el otro día una barra histórica de los acuerdos internacionales que se han dado en materia ambiental a nivel mundial, decíamos que el punto de partida podría ser Estocolmo 1972. Y luego decíamos que iban avanzando las diferentes convenciones internacionales que se han dado en el Ecuador. Si podemos un poco resumir, en cambio, las exposiciones que han hecho los 5 grupos de trabajo, y si nos pidieran que hagamos una barra histórica del desarrollo del derecho ambiental en el Ecuador, yo diría que todo parte a partir del año 1981 con la creación o la expedición de la ley forestal, ¿no? Yo recuerdo cuando en el año 1981 se expidió la ley forestal en el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado Larrea, fue una verdadera revuelta en el Ecuador, particularmente en la carrera de ingeniería forestal. Me acuerdo que en ese tiempo yo estaba recién ingresado a la carrera de forestal y la carrera funcionaba donde hoy funciona la MED. Y prácticamente era una verdadera revolución. Yo no entendía muy poco el asunto porque estaba todavía en años inferiores, pero recuerdo que los estudiantes que estaban en los últimos ciclos decían que era un verdadero logro para el sector forestal, porque por primera vez se iba a contar con una ley estrictamente forestal, porque todos los componentes forestales generalmente estaban en la ley, generalmente que regía a todo el sector agropecuario. Incluso ahí había todavía el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, para mí que el hito de partida en el desarrollo del derecho ambiental en el Ecuador parte en el año 1981 con la expedición de la ley forestal. Posteriormente, luego de Río 1992, yo diría que el año 1999 es otro hito fundamental en la historia del derecho ambiental en el Ecuador, porque justamente se expide en cambio la ley de gestión ambiental. Y esta ley de gestión ambiental vino a ser complementaria a lo que planteaba la ley forestal. Por cuanto la ley forestal no contemplaba asuntos de carácter ambiental, no contemplaba asuntos de carácter de estudios de impacto ambiental. Y la ley de gestión ambiental vino a complementar, se puede decir, esa función que le faltaba a la ley forestal, incluso vino a argumentar lo relacionado con la gestión ambiental, con la participación ciudadana. Posteriormente, yo diría que el 2002 al 2003, siguiendo en esa barra histórica que estamos haciendo, yo diría que es fundamental porque con la creación ya del Ministerio del Ambiente en el año 1999, prácticamente se viene a tratar de unificar la legislación. Es decir, hacer una compilación, una sistematización de toda la legislación que estaba de carácter aislado en el Ecuador. Y entonces en el año 2002 y posteriormente en el año 2003 se viene a expedir y a ratificar. El primero se llamaba TULAS, que era el texto unificado de legislación ambiental secundaria. Y posteriormente pues se le dio el nombre de TULSMA, ¿no? El TULSMA, que es el texto unificado de legislación ambiental del Ministerio del Ambiente. Entonces, ese TULSMA vino a ordenar toda la legislación ambiental en los 9 libros, ¿no? El primer libro relacionado con la autoridad ambiental, el segundo libro relacionado con el régimen forestal, es decir, toda la información en carácter de legislación ambiental se ordenó en el TULSMA. Posteriormente, yo diría que en el año 2008 marca un hito en la historia del Ecuador porque se tiene la nueva constitución política de la República del Ecuador que establece ya a la naturaleza como un sujeto. Es decir, por primera vez en la historia del Ecuador se viene a ver ya a la naturaleza como un sujeto, no como un objeto, pero básicamente como un sujeto de derechos. Entonces, para mí realmente la Constitución del 2008 marcó un hito histórico en el desarrollo de la legislación ambiental ecuatoriana. Posteriormente, en el año 2014, generalmente se crea, yo diría, uno de los instrumentos legales que en cambio le dan un carácter punitivo, un carácter incluso penal, como es con el establecimiento del Código Orgánico Ambiental Penal, el COIP.
Con la expedición del COIP en el año 2014, prácticamente yo diría que todo lo que en materia ambiental se venía sancionando de manera administrativa y tal vez máximo hasta de manera pecuniaria, generalmente se vino a complementar porque se determinó que las faltas en carácter ambiental y la destrucción de la biodiversidad tenían un tratamiento de carácter punitivo, un tratamiento de carácter penal. Y yo diría que de alguna manera eso significó frenar un poco la destrucción de la biodiversidad. Y posteriormente, en el año 2017, ya con la expedición del Código Orgánico Ambiental Penal, perdón, el Código Orgánico Ambiental, prácticamente se viene de alguna manera, en cambio, a nuevamente aglutinar básicamente algunas leyes que se habían derogado, como es el caso de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que en su momento constituyó, yo diría, el libro de cabecera de los forestales. Y luego la Ley de Gestión Ambiental, que en cambio decíamos era el libro de los ingenieros ambientales. Entonces, básicamente, en este Código Orgánico Ambiental, que está vigente desde el año 2017, entonces se vino de alguna forma a derogar estas dos leyes. Pero yo hasta el momento no le veo que el código de alguna manera está supliendo lo que decían estos dos cuerpos legales que para mí son de fundamental importancia, tanto la ley forestal como la ley de gestión ambiental. Incluso hay algunos pronunciamientos desde los funcionarios que laboran en el Ministerio del Ambiente que dicen que el código ambiental prácticamente es muy amplio, es muy grande. Como se dice vulgarmente en el argot popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso ha significado, de alguna manera, de que existan algunas irregularidades y problemas en el momento de la aplicación del código. Porque el código básicamente aglutina, yo diría, a una cantidad de cuerpos legales. Y ustedes saben que cuando realmente se viene a incrementar en gran medida este tipo de cuerpos legales, definitivamente a veces es muy difícil su aplicación. Entonces, para mí que el desarrollo histórico del derecho ambiental en el Ecuador, el hito de partida para mí es la creación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, como así se llamaba, en el año 1981, y que al momento tenemos en el 2017 el Código Orgánico Ambiental, que es necesario todavía implementarlo, que es necesario todavía instrumentarlo, que es todavía necesario que funcione para de esa manera venga a reemplazar a lo que decía la Ley Forestal y la Ley de Gestión Ambiental. Bien, entonces, en esta mañana se han dado más insumos para poder ir preparando las políticas ambientales. Entonces, no se olviden, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, de comenzar a trabajar ya en esbozar el título y el tema de la política, ir diseñando ya lo que sería la visión de la política. Decíamos que la visión de la política es un enunciado, que lo decimos posesionado desde el presente, pero cómo nos imaginamos que sea en el futuro. Entonces, esa es la visión. La visión hay que entonces redactarla con una visión de futuro, es decir, como algo que ya nosotros lo hemos conseguido. Entonces les ruego, por favor, les recomiendo que lean la descripción de la tarea que está en la unidad número 3. Ahí está incluso el documento adjunto, anexo, que expuse en la semana anterior, para que comiencen entonces a estructurar lo que constituye la política ambiental en cada uno de los grupos. Entonces, la política no puede repetirse en los grupos y, lógicamente, a lo largo de este tiempo yo les voy a seguir dando insumos para poder ir respaldando y fundamentando la construcción de la política. Fíjense que el día de hoy quería justo exponer y tenía una lámina para indicarles de la destrucción de la biodiversidad, porque hoy 14 de julio se ha sido celebrar en el mundo. Ahora, como todos están celebrando, eso ni conoce, pero mañana escuchaba en las noticias, el día de hoy, 14 de julio, ha sido celebrarse el Día Mundial del Tiburón, ¿no? Y justamente pues había preparado una imagen que estaba bonita, una imagen introductoria sobre la destrucción de la biodiversidad. Entonces, si Dios lo permite, pues en la próxima clase complementaríamos lo que nos había quedado pendiente relacionado con la Convención de Diversidad Biológica, para que de esa manera pues ustedes vayan teniendo insumos para ir construyendo la política, y vamos a abordar entonces una nueva temática, así que nos permita ir dando sustento científico a la formulación de la política. Chicos, no se olviden por favor de siempre estar revisando las actividades que están previstas en la asignatura, para que de esa manera pues ninguno se perjudique. Entonces yo creo que sin más nos estaríamos viendo la próxima clase. Que Diosito me los bendiga, que les vaya extraordinariamente bien en esta semana. Entonces, si Dios quiere, nos vemos, Dios lo permite, entonces la próxima clase. Que les vaya muy bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.